Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Caras vemos, genes no sabemos. Maestro Enrique, veo que has encontrado el álbum de mi familia. Claro que sí, profesor. Y estoy identificando lo bien parecido que era su hijo en su infancia. Ese no es mi hijo, profe Enrique. Soy yo cuando era pequeño. No lo puedo creer. Son idénticos. Se nota que es su hijo. Y parecen dos gotas de agua. Creo que pueden engañar a cualquiera. Eso es causa de nuestros cromosomas y nuestros genes. ¿Verdad, maestro Raúl? En efecto, maestro Rodolfo, y precisamente hoy profundizaremos en este aprendizaje para que todos los estudiantes que nos ven lo puedan entender fácilmente. Y si me lo permite, primero demos la más cordial de las bienvenidas a nuestros jóvenes estudiantes de primer grado de educación secundaria, a su asignatura de Ciencias Biología. Me es muy grato enviarles un afectuoso y respetuoso saludo desde el occidente del país, la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, desde donde los apoyaré a continuar con el aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Excelente, maestro Raúl. Y en esta ocasión, el profesor Enrique Acevedo Herrera y Rodolfo García Mejía también guiaremos su proceso de aprendizaje desde casa, centrándonos en el propósito, identificar la importancia de los genes. y lo haremos a través del tema Caras vemos, genes no sabemos. Así que, sin mayor preámbulo, comencemos. Como siempre les hemos solicitado, tengan listo su cuaderno de notas, su libro de texto, además de un bolígrafo o un lápiz para tomar apuntes de lo más importante. No olviden tener a la mano su abecedario biológico, por si requieren consultar algún concepto. Y para agregar la nueva palabra que les mencionaremos antes de finalizar la presente sesión. Entonces, como lo mencionó maestro Raúl, todos los integrantes de una familia mantienen características semejantes. Esto provoca que en muchos de los casos sean muy parecidos entre sí. En efecto, y eso es lo maravilloso, maestro Enrique. Aclaremos a nuestros estudiantes que la genética es la ciencia que estudia la herencia entre los seres vivos y tal pareciera un juego de azar, ya que en ocasiones los hijos son muy semejantes al padre o a la madre. En ocasiones se parecen a ambos e incluso en otros casos pueden no poseer ningún rasgo similar a sus progenitores. Sin embargo, pueden presentar características de algún otro miembro de la familia, por ejemplo, sus abuelos. Entonces decimos que esa persona abuelió. Qué apasionante me parece este tema. Me gustaría que nuestras alumnas y alumnos conozcan sobre la genética y la herencia. Pues como ya han visto en sesiones anteriores, todos los seres vivos estamos formados por células, en cuyo interior se encuentra un núcleo que contiene unas pequeñas estructuras que se denominan cromosomas, constituidos de largas cadenas de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN. Para conocer más sobre este maravilloso tema, acompáñenme a leer la siguiente historieta, la cual nos ayudará a identificar qué es un gen, su relación con el ADN y algunas de sus características y funciones. El ADN está formado por nucleótidos que, además de contener un grupo fosfato y una molécula de azúcar, en este caso la desoxirribosa, posee una de las 4 bases nitrogenadas llamadas adenina, timina, guanina y citosina, conocidas abreviadamente a través de sus iniciales A, T, G y C, respectivamente. Las bases nitrogenadas son específicas entre sí, esto es,
Al formar cadenas y unirse con otra base, forman parejas con una relación definida. La adenina solo se une a la timina y viceversa. Así como la citosina se une a la guanina y viceversa. Los genes son pequeños segmentos de ADN contenidos en los cromosomas en donde se producen los elementos necesarios para las características hereditarias, como por ejemplo los pigmentos que dan color a sus ojos, a su pelo o a su piel. Algunas de ellas dependen de la acción de un solo gen, mientras que otras dependen de la acción combinada de varios genes. Cuando las células se duplican, transmiten la información genética a las células descendientes resultado de la reproducción celular. Dicho de otra manera, los genes poseen la información que determina nuestros rasgos, es decir, características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros progenitores. Así que, imagínense, cada persona tiene cerca de 25,000 genes diferentes que representan una gama casi infinita de posibilidades y combinaciones que ocasionan que cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles. Cabe mencionar que en los millones de células que forman parte de cada uno de nosotros, todos presentan los mismos genes que determinan las mismas características. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Un gen dominante es aquel que se manifiesta con mayor intensidad por sobre los genes recesivos y solo será necesario que uno de los progenitores herede este gen para que se exprese en los hijos, como es el caso del color de los ojos oscuros. Los genes recesivos solo podrán expresarse siempre y cuando los dos progenitores hayan heredado el mismo gen recesivo a su descendencia. Por ejemplo, el gen que determina el color de los ojos claros. ¿Les gustaría saber si acaso sus genes pueden determinar si serán un alumno sobresaliente o un gran deportista? En realidad, no sería posible de esta manera, ya que cabe señalar que además de la herencia, también tienen gran influencia el entorno donde se desempeñan, determinando así sus habilidades y destrezas a cada una de las personas. Es importante identificar que los genes permitirán expresar de manera física nuestras características, como el color de la piel, la forma y color del cabello, el color de los ojos, la forma del lóbulo de la oreja. Pero, ¿cómo es posible una información que se encuentra en el núcleo celular se puede expresar físicamente? ¿Qué ocurre si un gen muta? ¿Podría ser posible adquirir superpoderes como los personajes de los cómics y las películas? Leamos la siguiente historieta para identificar algunas funciones de nuestros genes. Funciones de nuestros genes. Un gen es un fragmento de ADN. Cuando nosotros tratamos de estudiarlo, nos dirán que está compuesto por nucleótidos, formados por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Este lenguaje forma parte de la bioquímica, que a pesar de sonar complejo, no son más que elementos presentes en la naturaleza y que son esenciales para el desarrollo de estructuras orgánicas. Para nosotros sería imposible pensar que podemos ver un gen, ya que es muy pequeño, pues si para observar una célula necesitamos un microscopio, imaginen ver el núcleo celular. Ahora, imaginar que dentro del núcleo están los cromosomas y que un gen es solo un fragmento de él, parece imposible. Pero no es tan complejo como parece, ya que si bien no podemos observarlo como tal, sí podemos observar algunas características heredadas gracias a las proteínas.
Recordemos que las proteínas se encuentran en los tejidos y la piel es un tejido. El ojo está estructurado de tejido, así que esa información genética se puede expresar físicamente. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Nuestros genes tienen ADN, pero existe otro ácido en la célula que se llama ARN, que es más pequeño y solo muestra la mitad de la cadena del ADN. El ARN se produce en el núcleo con base en la información del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez creada la copia, el ARN se envía al citoplasma de la célula, donde gracias a los ribosomas se sintetizarán proteínas con base a la traducción de la información codificada por el ácido nucleico. Sin embargo, se preguntarán, ¿para qué sirven las proteínas? ¿O dónde las encontramos? Las proteínas son biomoléculas que construyen nuestro cuerpo y las podemos encontrar formando la queratina de nuestras uñas o la melanina de nuestro color de piel, que representan algunas de las características heredadas por nuestros padres contenidas en nuestros genes. Algo importante es que no todas las características se hacen presentes físicamente, ya que unas sobresalen de otras. Por ello es que alguno de nuestros hijos las puede expresar físicamente y otros no. El ADN no sale del núcleo celular. La estructura que lleva la información hacia el citoplasma es el ARN, donde participa junto con los ribosomas en la producción de proteínas. Por otra parte, podemos entender a la mutación genética como la alteración en la secuencia, el contenido o la posición del material genético que forma parte de los cromosomas. Toda mutación se da de manera paulatina, al azar y puede ser heredada. Es un proceso muy importante en el fenómeno de la evolución por selección natural, dando origen a una mayor variabilidad entre los seres vivos, que puede favorecer su adaptación al medio ambiente, en donde solo los organismos con mutaciones benéficas sobrevivirán. Tomen en cuenta que las mutaciones no responden a las necesidades de adaptación de un ser vivo e incluso pueden pasar inadvertidas o en ocasiones producir algunas enfermedades. Así que no te dejes picar por alguna araña, no te expongas a la radioactividad y tampoco creas en seres míticos que rescatarán al mundo. Las mutaciones en ningún momento nos darían superpoderes. Eso es solo ciencia ficción. Gracias a la historieta podemos identificar algunos aspectos que podemos implementar en nuestro proyecto escolar y para ello utilizaremos nuestro modelo. Así es, y presten mucha atención, ya que abriremos el núcleo, en donde vamos a encontrar el ADN como una larga cadena que constituye a los cromosomas. En ellos identificaremos varios segmentos de los cuales reconoceremos a los genes. Recordemos que existe una estructura llamada ARN que copia la información que contiene el ADN y la lleva al citoplasma en los ribosomas para formar a las proteínas. Finalmente, las proteínas se almacenan en forma de tejido y se distribuyen en la sangre en forma de hormonas, entre otros, y expresándose en características físicamente observables o en funciones fisiológicas heredadas por los padres, como por ejemplo la forma de la cara, el tipo de nariz o bien formas de nuestro cuerpo, como el lóbulo de la oreja. Los invitamos a colocar en su modelo la representación de un gen, ya que como vimos es una parte fundamental en nuestro código genético.
Hay que destacar que en la historia anterior también se mencionó que los genes pueden mutar. Esto significa que la información que contienen puede cambiar. Modificando la estructura de las proteínas, causando algunas variaciones en las características que pueden beneficiar o perjudicar al organismo, tal cual se relata en la siguiente historieta. ¿Conocen la historia de Drácula? ¿Recuerdan quién es el protagonista? Exactamente, el Conde Vlad. Seguramente lo conocerás por libros, películas, caricaturas o historietas. Esta historia fue inspirada en los sucesos genéticos que le ocurrieron al Conde Vlad Tepes, el cual sufría un grupo de enfermedades llamadas porfirias, las cuales se caracterizan por presentar una serie de síntomas horribles. Quienes las padecen huyen de la luz intensa y acostumbran a salir solo de noche, porque el sol les enrojece la piel y les forma ampollas o ámpulas que luego se transforman en feas cicatrices. También se les enrojecen los ojos y les crece cantidades enormes de pelo. Estas enfermedades se deben a mutaciones en las proteínas que participan en la síntesis del grupo hemo, porción de la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Los genes de estas enzimas son dominantes y son heredables. El Conde Vlad Tepes, que padecía porfiria y por consiguiente detestaba la luz diurna, tuvo un hijo con su sobrina Mina, cuyo padre, primo de Vlad, sufría la misma enfermedad. Mina tenía la piel muy blanca y por esta razón prefería seguir la costumbre familiar de no exponerse al sol. Pero era una mujer muy joven y sana. La primera hija de Vlad y Mina, a la que llamaron Puffy, nació sana. Luego tuvieron 2 hijos más, Lucy y Spike. ¿Lucy y Spike habrían heredado las porfirias? Eso lo podemos seguir y conocer gracias a los trabajos realizados por el monje austriaco Gregorio Mendel. Distintos hechos básicos de los genes y la herencia biológica fueron descubiertos por él a mediados del siglo XIX, mucho antes de que se descubriera el ADN, los cromosomas o el proceso de la meiosis. Mendel eligió la planta de chícharo comestible como sujeto de sus experimentos sobre la herencia y cruzó muchas veces 2 plantas de chícharo para ver qué descendencia producían, abriendo una flor y retirando los estambres para impedir la autopolinización. El diseño experimental de Mendel era sencillo, pero brillante. En él estudió características individuales, llamadas rasgos, que tenían formas diferentes, como flores blancas y moradas. Se concentró en el estudio de un rasgo único cada vez. Mendel siguió la herencia de estos rasgos durante varias generaciones, contando el número de descendientes de cada rasgo. Al analizar estas cifras, se le esclareció el esquema general de la herencia, creando las leyes de Mendel y convirtiéndose así en el primer genetista y fundador de la genética. Ahora, utilizando estos conocimientos, podemos comprender que de la unión de Vlad y Mina, el conde hereda a los hijos los genes que ocasionaron la enfermedad y Mina hereda los genes sanos. Por lo siguiente, para realizar un seguimiento de la herencia de los genes de Vlad y Mina, vamos a utilizar las siguientes representaciones de cromosomas, en donde se encuentran los genes que provocan las porfirias, los cuales representaremos con un color azul, y a los genes sanos con color negro. Vlad, en sus espermatozoides, transmite sus genes a sus hijos y en ellos él tiene el 50% de posibilidades de heredar la enfermedad a sus descendientes. En cambio, Mina, al ser saludable, podemos identificar que en sus óvulos no tiene genes que transmitan esta enfermedad, por lo que ella tiene el 100% de probabilidad de heredar a sus hijos un gen sano.
Utilizando las leyes de Mendel, podemos realizar una cruza de los gametos de los padres, en donde descubriremos que de la descendencia que pueden procrear, ellos siempre tendrán el 50% de posibilidad de heredar a los hijos las porfirias y un 50% de posibilidad de que los hijos sean saludables. En este porcentaje podemos encontrar a Buffy, quien, como recordarán, era una niña sana. Si regresamos a nuestra pregunta, ¿Lucy y Spike habrían heredado las porfirias? Bueno, creo que ustedes allá en casa pueden responder la pregunta. Exacto, habría un 50% de posibilidad de que ellos nacieran con esta horrible enfermedad, que fue una modificación en el código que contenían los genes que se relacionan con el buen funcionamiento de la sangre. No obstante, no todas las modificaciones en el código de un gen o mutaciones genéticas son perjudiciales, ya que algunas permiten a un organismo a que sobreviva mejor en su ambiente. ¿Recuerdan a los pinzones de las Galápagos? Aunque Darwin identificó el mecanismo por el cual los organismos se adaptan a su entorno y evolucionan, nunca supo cómo es que las características benéficas que permitían a un organismo sobrevivir se heredaban de padres a hijos. Él pensaba que los responsables de ello se encontraban en la sangre, pero nunca lo pudo comprobar y desechó la idea. Murió sin saber explicar este hecho, aunque era una pieza faltante en su teoría. Actualmente, y gracias al descubrimiento de los trabajos de Mendel, sabemos cómo se llevaba a cabo este proceso, en donde podemos reconocer cómo sucede la herencia de las mutaciones y, de esta manera, comprender cómo evoluciona un organismo en otro completamente diferente. En el caso de los pinzones de Darwin, conocemos que de una sola especie de ave descendieron 14 variedades, todas con características y un pico totalmente diferente. En estas aves la mutación pudo haber surgido como un gen con instrucciones distintas para la construcción de las proteínas que formaban el pico del ave, generando que ésta presentara un pico más grande y fuerte para comer semillas duras o un pico alargado para poder comer en lugares estrechos en donde otros no lo podían. Esta característica surgió como un gen que ayudó a los pinzones a sobrevivir mejor y que, al lograr reproducirse, este rasgo se hizo presente en los hijos, dando así una ventaja adaptativa al medio sobre otros organismos de la misma especie que no contaban con esta mutación en sus genes. Esta ventaja adaptativa favoreció a que posteriormente más organismos mostraran este carácter favorable, hasta que se hizo frecuente en la población. Observen que en este caso la selección natural actúa sobre los individuos dentro de una población. La influencia de la selección sobre el destino de los individuos a la larga tiene consecuencias para la población en su totalidad. Al paso de las generaciones, la población cambia conforme aumenta el porcentaje de individuos que heredan caracteres favorables, como en el caso de los pinzones. Tomen en cuenta, un individuo no evoluciona, pero una población sí lo hace. Durante esta sesión explicamos que las unidades de la herencia son los genes. Estos son segmentos de ADN ubicados en lugares específicos en los cromosomas. Estos fragmentos de ADN, llamados genes, tienen la información necesaria para sintetizar una proteína que determinará el funcionamiento y la construcción de nuestro cuerpo. Además, conocimos un poco del trabajo de Mendel para explicar la herencia de caracteres entre padres e hijos. Ahora, cada vez que se pregunten por qué su madre o padre tienen problemas en su vista y alguno de ustedes o algunos de sus hermanos también lo presentan, o
si llegarán a heredar la diabetes de sus abuelos o padres. O también, ¿por qué la unión entre personas que pertenecen a la misma familia no debe llevarse a cabo? Convendrá recordar lo que aprendiste en esta sesión, ya que todas estas preguntas se relacionan con los genes. Pues, como se mencionó anteriormente, estos contienen la información necesaria para construir las proteínas que determinarán las estructuras y funciones de nuestro cuerpo. Abecedario biológico. Ahora, es necesario recordarles cuál es la palabra clave que anexarán a su abecedario biológico. Observen la siguiente imagen del proceso de transcripción del ADN e identifiquen cuál es. ¿Ya la reconocieron? Claro, es gen. Contamos con que integren esta nueva palabra a su abecedario biológico y que estén recurriendo a él constantemente para trabajar con sus maestros y maestras. Y para entender mejor todos los temas biológicos que estamos estudiando en la asignatura. Y ahora, antes de terminar esta sesión, los retamos. Este es el reto. En su libreta, anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas comparten cada uno de ustedes con sus padres? Expliquen brevemente. ¿A qué se debe que las compartan? No olviden utilizar los nuevos conocimientos estudiados el día de hoy y si requieren algún apoyo, pueden consultar su libro de texto o buscar en internet. Me despido de ustedes, fue un gusto acompañarlos a conocer el fascinante mundo de la genética. Yo soy el profesor Raúl Hurtado Pérez. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por sus aportaciones, profesor. Fue muy valiosa su presencia. Nosotros, al igual que el profesor, solo nos queda despedirnos y esperar verlos en otra sesión de Aprende en Casa 3. Yo soy el profesor Rodolfo García Mejía. Y yo, el profesor Enrique Acevedo Herrera. Y fue un gusto estar con ustedes acompañándolos en su proceso de aprendizaje por este maravilloso mundo de la biología y los genes. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.